Hola. En las tardes, cuando uno se pone a leer, en ocasiones tanta lectura provoca en nuestras mentes mucha perplejidad. Llegamos a tener ciertas fantasías, ciertas visiones, ciertas alucinaciones respecto a aquello que estamos leyendo. En esta ocasión, estas alucinaciones, estos fantasmas de posibles ideas o de ideas que en general deberían de permanecer muertas porque quizá no lleven a ningún lado, me surgieron cuando estaba leyendo este libro, las obras completas de Kurt Gödel. Kurt Gödel, este señor se llama Kurt Gödel. En particular cuando estaba leyendo el artículo que lo hizo famoso, que se llama Sobre sentencias formalmente indecidibles de Principia Matemática y sistemas afines. ¿De qué trata este artículo? Trata del logicismo. Aunque nos han vendido siempre la idea de que este artículo viene a dar por muerto el programa de Hilbert, lo que se denomina el formalismo, pero no, desde el título mismo está hablando de principio matemática, y principio matemática es, bueno, el corazón del proyecto logicista, el corazón de ese proyecto que pretende reducir las matemáticas a lógica. Las matemáticas son una parte de la lógica, son lógica, por decirlo así. Eso es lo que pretende Russell en ese libro. Pero ¿de verdad pretende eso Russell en ese libro? Quizá no estaremos viendo mal las cosas, quizá sea otra la pretensión y quizá el artículo de Gödel nos diga exactamente de qué trata el logicismo, cuál es su final. De hecho, el artículo de Gödel, cuando lo leemos, nos da indicios de por qué su entronque fundamental es con la problemática que suscitó Russell. Para esto recordemos de dónde viene esa problemática, de dónde surge. No desde Leibniz. Leibniz siempre nos lo han dicho como aquel que estaba buscando una característica universal, un modo de hacer que el pensamiento fuera como una máquina que produjera solamente teoremas, sin todo el ruido de fondo del sentimiento y la tontería con la que estamos rodeados, y hoy más que nunca. No, vamos a empezar en otro lugar. Vamos a empezar allí donde Russell sintió la fuerza del programa logicista, donde por primera vez lo entrevió como posible, no ya como un mero sueño de adolescente, sino como algo que se puede lograr, que está ahí casi en las manos de uno. Esto ocurre cuando asistió a un congreso de matemáticos, me parece que en 1899, en Italia, y tuvo contacto con Giuseppe Peano. Giuseppe Peano, todos lo sabemos, aparte de matemático, fue un inventor de un lenguaje. Inventó el latín sin flexiones y desarrolló el esperanto, un lenguaje desarrollado por él, y de hecho su formulario de matemáticas, me parece que la quinta edición ya está escrita en esperanto. Tanta era la fe que tenía Giuseppe Peano en la capacidad del ser humano de crear lenguajes que estuvieran libres primero de la emoción, como lo fue su lógica matemática. El formulario de matemáticas nos muestra cómo se aplica ese formalismo, esas fórmulas, esa formalización de nuestro pensamiento, o en este caso esa formalización de las matemáticas a diferentes campos, la teoría de números, la geometría. El formulario de matemáticas, como todo el mundo sabe, contiene varios artículos, son varios artículos de varios de los discípulos de Peano en donde reconstruyen las matemáticas con ayuda de, pues, la notación que introduce Peano. Y como mencioné ya, el quinto tomo está escrito en esperanto. Russell, cuando asiste a ese congreso, y él mismo lo dice en alguna parte de sus memorias, que no citaré, que se sintió fascinado por la precisión con la que los discípulos de Peano manejaban las matemáticas, una precisión no vista, una precisión, por utilizar un adjetivo borgesiano, una precisión sobrehumana, inhumana. Eso convenció a Russell de que era necesario adoptar ese formalismo, y de hecho, Principia Matemática desarrolla ese formalismo a un grado que Peano, bueno, no se imaginó, o sí se lo imaginó quizá. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas introdujo Russell que Peano no tenía en mente? Bien, Russell, si nosotros leemos los principios de las matemáticas, el volumen previo a Principio Matemática, el prólogo, digamos, el abstract, el resumen de Principio Matemática sin simbología, nos daremos cuenta que es como un tratado de paradojas. En ese volumen, Russell discute un conjunto muy amplio de paradojas y propone una solución para ellas que se llama teoría de los tipos.
Pero ¿trata de eso el logicismo, de las paradojas? Uno diría que sí, que el logicismo tiene por fin disolver las paradojas, que dentro de sus objetivos para lograr esa matemática perfectamente coherente, perfectamente transparente a nuestro pensamiento, nuestra razón, necesitaba no solamente desarrollar un lenguaje adecuado, el lenguaje que desarrolla en principio matemática, el lenguaje de la formalización, de la lógica. No nada más eso, sino que ese lenguaje debía de ser capaz de resolver las paradojas, dado que nos daba claridad prístina, dado que nos daba una claridad sobrehumana, pues era posible entonces disolver en el aire las paradojas. Bueno, Russell no era tan así, no creía que solamente con la formalización se llegaba a la solución, que con solamente escribir un lenguaje perfecto se podía llegar a eso, no. Russell sabía, pensaba que con ese lenguaje se podía intuir, se podía mostrar un camino para la solución y ese camino, bueno, ese camino todos lo sabemos, es la teoría de los tipos. La teoría de los tipos es la solución que propone Russell para las paradojas. Pero ¿trata de eso el logicismo? ¿De qué trata el logicismo? ¿De reducir las matemáticas a la lógica? Sí, de eso trata, pero cuando se quiere reducir las matemáticas a la lógica, hay ahí algo diferente, hay ahí algo que no es muy claro o que no nos lo dicen cuando nos dicen que el logicismo consiste en reducir las matemáticas a la lógica. El logicismo consiste en resolver desde un punto de vista lógico las paradojas de la teoría de conjuntos, porque la teoría de conjuntos iba a ser la manera en que las matemáticas se iban a reescribir a partir de finales del siglo XIX. Y de hecho hoy día, pues las matemáticas son, por utilizar una expresión de Mario Bunge, si nosotros leemos una revista de matemáticas, encontraremos puro humo de teoría de conjuntos. Bunge lo dijo en relación a la propuesta de Supis, creo que se pronuncia, de Patrick Suppis, sobre la mecánica racional. Es humo y teoría de conjuntos. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces estábamos en que el logicismo trata de esa reducción, pero para lograr esa reducción hay que lograr claridad y consistencia. La claridad se logra con la reconstrucción de la matemática en los términos del lenguaje de Peano-Russell. Ahí se logra la claridad. Y la consistencia, pues disolviendo o resolviendo las paradojas que aparezcan en la teoría. La teoría de los tipos es una teoría de construcción, es una teoría sintáctica, es un aspecto sintáctico, es decir, es parte de ese lenguaje de prístina claridad con la que se nos presenta esta situación. Entonces, todos esos son parte del programa logicista, las paradojas son parte del programa logicista. Lo que hace Wittgenstein es encontrar un camino para resolver todas esas problemáticas. Y en el camino nos va a decir que hay que echar a la basura la teoría de los tipos, el axioma de reducción, el axioma de infinito, etcétera, porque él va a proponer una matemática finitaria con un lenguaje no estratificado, hoy día se le llama así. Cuando hacemos una teoría de los tipos estamos haciendo un universo estratificado, pero Wittgenstein nos propone un universo no estratificado y hoy día hay propuestas en ese sentido. Es decir, es viable en muchas ocasiones, aunque no quizá como lo pensaba Wittgenstein. Bien, entonces, ¿de qué trata, pues? ¿Qué trae entre manos el programa logicista? El programa logicista, pues, trata de disolver las paradojas, de darnos una visión del mundo que no esté viciada por primero, nuestros sentimientos y segundo, por nuestra mala manera de construir la matemática. En principio, las paradojas se originan en la forma equívoca en que construimos el lenguaje. Si lo logramos construir bien, podremos construirlo sin paradojas. Si somos buenos arquitectos, construiremos una casa que no esté torcida. Eso es lo que pretende Russell, hacer de las matemáticas una casa que no sea torcida. ¿Y qué nos viene a decir Gödel? ¿Qué nos viene a decir Gödel? ¿Y cómo nos lo dice? Lo importante es cómo nos lo dice. Vamos a leer unas de las partes fundamentales de este artículo. No se preocupen, son las partes no matemáticas. Digamos, es lo que viene en la introducción sobre el artículo, es sobre sentencias formalmente indecidibles de principio a matemática y sistemas afines. Como es bien sabido, el progreso de la matemática hacia una exactitud cada vez mayor, exactitud habla él no habla de claridad, sino de exactitud,
ha llevado a la formalización de amplias partes de ella, de tal modo que las deducciones pueden llevarse a cabo según unas pocas reglas mecánicas. Los sistemas formales más amplios construidos hasta ahora son el sistema de principia matemática y la teoría axiomática de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, desarrollada aún más por John von Neumann. Es la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel-von Neumann. Estos dos sistemas son tan amplios, que todos los métodos usados hoy en la matemática pueden ser formalizados en ellos. Es decir, pueden ser reducidos a unos pocos axiomas y reglas de inferencia. He ahí uno de los grandes elementos que quiere el logicismo, reducir toda la matemática a unos pocos axiomas y unas cuantas reglas de inferencia. Y con prístina claridad y sin paradojas. Para construirlo bien se requiere la teoría de los tipos, para evitar las paradojas, diría Russell. Bien. Resulta, por tanto, natural la conjetura de que estos axiomas y reglas basten para decidir todas las cuestiones matemáticas que puedan ser formuladas en dichos sistemas. En lo que sigue, se muestra que esto no es así, sino que por el contrario, en ambos sistemas hay problemas relativamente simples de la teoría de los números naturales que no pueden ser decididos con sus axiomas y reglas. Es decir, hay afirmaciones matemáticas que no pueden ser parte de los sistemas de Principia ni de Zermelo-Fraenkel von Neumann. ¿Cómo podremos saber eso? Es el método que nos va a proponer Gödel, es su genialidad, pero es lo importante, es lo que nos revela la clave de qué quiere decir el programa logicista y por qué el programa logicista falla de una manera, poética, por decirlo así. Bueno, vamos a decirlo. Antes de entrar en detalles, dice Gödel, vamos a esbozar la idea principal de la prueba, aunque naturalmente sin pretensiones de exactitud. En lugar de yo parafrasearlo con una comprensión que seguramente va a ser desafiada por todos los lógicos y matemáticos que digan que saben perfectamente la teoría de Gödel y que me van a sacar una nube de teoría de conjuntos para demostrarme cuán equivocado estoy en todo lo que digo, voy a leer lo que dice Gödel mismo, que argumenten con Gödel. Yo solamente extraeré y luego me van a decir que extraí mal, no importa. Extraeré conclusiones a partir de lo que dice el señor Gödel. Bien, ya nos expone en qué consiste su procedimiento de prueba, nos lo expone de manera informal, pues como es una introducción, pues todavía no vamos a ver el rigor lógico. Dice así: la analogía de esta argumentación, es decir, de la argumentación que va a hacer Gödel, la analogía de esta argumentación con la antinomia de Richard salta a la vista. También está íntimamente relacionada con la paradoja del mentiroso, pues la sentencia indecidible dice que pertenece a una cierta clase, pero que a la vez no es deducible. Así pues, tenemos ante nosotros una sentencia que afirma su propia indeducibilidad. Pertenece a la clase de sentencias deducibles, pero no es deducible. Bien, se parece a la paradoja de Richards. ¿De qué trata a la paradoja del mentiroso? ¿De qué trata? ¿De qué trata Principia Matemática? Principia Matemática quiere disolver las paradojas. ¿De qué trata el Tractatus Logico Philosophicus? Quiere también disolver las paradojas, que pensemos claramente, sin ese andamiaje de fricciones que provoca en nuestro pensamiento la presencia de paradojas, que lleguemos a un lenguaje que no las tenga. ¿Qué nos demuestra Gödel? Nos demuestra a través de una paradoja que las paradojas no se pueden evitar. Él lo mismo lo dice. Es análoga a la paradoja de Richards. Entonces, todo el andamiaje de la teoría de los tipos, funciona hasta cierto punto. Tenía razón Wittgenstein en desecharlo. Funciona hasta cierto punto, pero no logra lo que pretende. Es decir, no logra eliminar las paradojas. Gödel nos demuestra que a pesar de todo ese andamiaje teórico, hay todavía paradojas. Y la principal de las paradojas es que existe una sentencia
una frase, una afirmación que el mismo sistema nos dice, soy parte del sistema, pero no me puedes deducir. Esa es la derrota poética del logicismo. Gracias.